sin más preámbulos, entremos ya en lo que es en materia. Espero que se escuche bien y además que todo el mundo vea bien desde su lugar. La lámina que sigue, bueno, ya ustedes saben que aquí en México pues la ley de ingresos es de carácter anual, es así, se expide cada año, y en esta ocasión les quise poner un comparativo porque se me hace interesante una reflexión. La propuesta original era para recaudar 243.228 millones más en comparación del año anterior. ¿Cómo lo iban a recaudar? Pues con todas las reformas eminentemente recaudatorias. No lo lograron del todo porque, como ustedes ya saben, no pasaron varias cosas, y en específico del IVA, como es el IVA a colegiaturas, el IVA a casa habitación, ciertas cosas que no prosperaron en las cámaras. Fue por lo que únicamente obtuvieron un incremento de 165,000 millones de pesos. Y entonces dijeron, bueno, tenemos un déficit, tenemos un boquete presupuestario, en donde, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué vamos a hacer? Pues abiertamente lo dijeron, o con empréstitos o más gasolinazos. Entonces, pues eso quiere decir que nos vamos a tener que esperar con incrementos de gasolina igual, o cada mes, cada trimestre. Por eso es el hueco que tienen y el déficit que también tienen presupuestario. Ustedes saben que antes de este sexenio el gobierno había pugnado por ciertas reformas, y esas reformas se habían quedado pendientes, nunca habían prosperado. ¿Por qué? Pues porque las cámaras nunca le dieron el aval al PAN, que además ni mayoría era, como ahorita no hay ningún partido mayoritario. Entonces, ¿qué proponían desde hace varios tiempos? Desde 2008, Felipe Calderón quería impulsar una reforma energética que nunca se la dieron y que ahorita es lo que viene, está en el tintero, esa es la buena. ¿Se acuerdan de una reforma que propuso también el PAN con respecto a la contribución contra la pobreza, que era similar a un IVA, era un impuesto al consumo, era del 2%, y lo que pretendía era que con ese 2% de recaudación iba a ayudar a las bases más necesitadas? Recordemos que uno de los objetos y uno de los propósitos de los impuestos es distribución de la riqueza. O sea, le cobro más al que más tiene para dárselo al que menos tiene, vía servicios, vía alumbrado público, vía seguridad, vía pavimento. Entonces, tampoco, y en aquel entonces, ¿qué le dijeron al presidente? Mira, no te vamos a autorizar tu 2%, pero te voy a autorizar un aumento de un punto porcentual en el IVA, que fue cuando pasó del 15 al 16%. Había unas demandas también que proponía el Partido de la Revolución Democrática, que esas demandas eran básicamente que no le pusieran IVA a alimentos y a medicinas, que hubiera una progresividad más grande en la tasa para personas físicas del impuesto sobre la renta, que si bien recordamos, la tasa era del 28, Felipe Calderón la aumentó al 29, al 30, y luego dijo, cuando yo me vaya va a empezar a bajar, cosa que ya vimos que no sucedió. Al contrario, vamos a ver que aumentó 5 puntos porcentuales, y esa demanda se las pongo porque son viejas demandas que se están cumpliendo ahorita. Hacen la progresividad de las tasas, la aumentan hasta el 35%, y ahorita la vamos a ver en qué niveles de ingresos. Otra demanda era que el Distrito Federal se incorporara a un fondo de aportaciones para infraestructura social, y esto era muy importante. Recordemos que al DF tiene muchos años que lo está gobernando el Partido de la Revolución Democrática, y por razones inexplicables estaba excluido. Ahora, con los acuerdos que se llegaron, pues el PRD ya entra en ese fondo y percibe de los ingresos de la federación, les da a todos los estados, y eso fue un logro, porque antes decían, es que en el DF no entra porque el DF no tiene márgenes de pobreza extrema, y pues ya sabemos que sí los tiene, y que también nos inundamos y mucho. Entonces, a cambio de una alianza para que las reformas pasaran, porque ningún partido hacía mayoría,
les dieron las viejas demandas que no tenían cumplidas. El PAN tiene 38 senadores, casi el 30%. Se aliaban el PRI, o se alía con el PAN, o se alía con el PRD. Ya sabemos que el Partido Verde pues, es casi PRI, ¿no? Y ya, como con el PAN, pues obviamente les pegaba todo eso, porque pues, es un partido que impulsa pues el empresariado, pues no les convenía. Entonces a los que les cumplieron sus viejas demandas y con los que hicieron pues una coalición fue junto con el Partido de la Revolución Democrática, y así sacaron la reforma adelante, que ahora cuando hagan la reforma energética va a ser al revés. Los del PRD son los que no quieren y que están totalmente en contra y están usando la figura del hijo del Tata para promover todo esto, que inclusive lo quieren candidatear para presidente del partido, a Cuauhtémoc Cárdenas, y ahora van a tener que usar a otro partido para hacer mayoría. Bueno, ¿cuál es el escenario económico que vivimos hoy? Porque esta reflexión que les estoy diciendo es muy interesante, porque lo que me hace pensar es, a ver, en todos los años pasados, sin la recaudación más alta que pretenden ahora en la ley de ingresos, el país salió adelante. Si bien es cierto, nuestro coco ha sido la delincuencia, eso es un hecho que sigue todavía y que no ha bajado, pero económicamente el país estaba saliendo adelante. ¿Por qué digo? Sé que hay pobreza y sé que hay pobreza extrema, pero si ustedes se fijan, un tipo de cambio estable en el cual tú podías planear a futuro pues tus importaciones, tus ventas en dólares, cómo iban a estar, porque tenías un tipo de cambio estable, tenías unas tasas de interés bajas que podías acceder a crédito, tenías una inflación baja que nunca pasó del 4%. Entonces, si así nos llevaban bien, yo lo único que pido es que me expliquen para qué es el incremento en impuestos. O sea, con ese dinero que va a percibir más la Federación, ¿qué más nos va a dar de beneficio a todos los ciudadanos? Vamos a tener mejor seguridad, que es lo que todos ansiamos. Vamos a tener mejores escuelas, yo creo, para no tener que usar una escuela privada. No vamos a contratar guaruras. Vamos a tener mejores carreteras o mejores pavimentos. Entonces, pues esa es una buena reflexión que se queda en la mente de cada uno para ver qué más necesitamos, porque al contrario de haber visto un cambio ahorita, bueno, sí hemos visto un cambio, pero desafortunadamente lo hemos visto para mal. Las proyecciones económicas, que en un principio eran del 3.7% de crecimiento, ahorita están en menos del 1% porcentual, están en el 0.9%, o sea, ni siquiera el 1, el 0.09%, ni siquiera el 1%. Oficialmente, aunque las autoridades nos digan lo contrario, caímos en recesión los trimestres pasados. Parece que apenas nos estamos empezando a recuperar, y nos estamos empezando a recuperar por la propia inercia de la temporada, por el Buen Fin, porque ya repartieron aguinaldos a burócratas. Entonces, todo eso es un punto de reflexión para ver, bueno, está bien, me vas a cobrar más, no estoy en contra, y además, aunque estuviera en contra, es una ley, pero pues ¿qué voy a recibir a cambio? Eso es lo que tenemos nosotros como ciudadanos que ver y que planear. No nada más decir, pues ni modo, voy a tratar de pagar lo menos posible y pues que siga todo igual. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Es el estar un poco viendo eso. Y en el panorama económico tenemos que los ingresos tributarios representan el 16% del Producto Interno Bruto. Somos de los países más bajos, estoy hablando de países industrializados, de los más bajos, y de Latinoamérica igual de los más bajos. Todos, creo, a excepción de Chile, no recuerdo muy bien, es el único que anda igual que nosotros, pero todos recaudan más impuestos de lo que es su Producto Interno Bruto. Si quitamos los ingresos petroleros, que representan de ese 16%, representan el 10% del Producto Interno Bruto del gasto del país, y el gasto público representa el 19.5%. Imagínense nada más que en este momento no tuviéramos ingresos del petróleo. En lugar de recaudar el 16% del Producto Interno Bruto, recaudaríamos solamente el 6%. No viviríamos como país. Todavía seguimos dependiendo en gran medida del petróleo. Ahora bien,
Si a ese 19.5 del Producto Interno Bruto que representa del gasto público en nuestro país, le quitamos el 16% de lo que producimos, pues tenemos 3.5 de déficit, que no tenemos ingresos para poder salir adelante. ¿Cómo se cubre? Como se los decía, mayor deuda o recaudando más, porque las otras fuentes de financiamiento están agotadas. Echar a andar la maquinita del dinero no lo hacemos porque nos traería un caos peor. Nos traería, al tener más dinero, nos traería automáticamente más inflación, y eso lo tenemos hasta ahorita muy controlado. Entonces es con deuda o recaudando. ¿Cómo recaudando? Como les decía yo, muy factible y muy fácil, gasolinazos. Todo el aumento en la gasolina repercute directamente en los impuestos, y Pemex colabora diariamente con el SAT en miles de millones de pesos. Los ingresos tributarios de países miembros de la OCDE, ya sabemos que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico es un club de países ricos, en donde son miembros al parecer 32 países, y nosotros siempre nos peleamos el último lugar con Brasil, siempre estamos, pero obviamente está Francia, está Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos, países desarrollados, y nosotros somos de los que recaudamos más bajo. Bueno, después de esta introducción para captar su atención, vamos a entrar ya en materia. Primero, las buenas noticias, ¿no? Se abroga la ley del impuesto empresarial a tasa única, que entró en vigor el 1 de enero de 2008 y que se publicó el 1 de octubre de 2007. Quedan sin efecto, obviamente, todas las resoluciones, consultas, interpretaciones que se hayan expedido con motivo de este impuesto, dejan de estar en vigor a partir de enero del año que entra. Y en los artículos transitorios se establece que todos los derechos que yo haya adquirido en la vigencia de la ley siguen vigentes. Es decir, si yo traigo un impuesto a favor, lo voy a poder acreditar, compensar o pedir devolución. Eso hasta el día en que termina su vigencia, que es el 31 de diciembre. La otra ley que también se deroga es la ley de los depósitos en efectivo. Esta ley también empezó su vigencia allí en 2008, y lo mismo, quedan sin efecto todas las disposiciones, resoluciones que hayan expedido el gobierno en materia de este impuesto. Pero hay mucha gente que tiene idea a favor, todavía lo va a poder seguir recuperando, compensando, acreditando. Ojo, aquí hay una observación muy importante. Ustedes no crean que por el simple hecho de que el impuesto desaparece, yo ya puedo depositar en efectivo. La modificación estipula que de cualquier manera los bancos van a tener que seguir reportando los depósitos en efectivo, y eso es muy grave, porque acuérdense que ya tenemos la ley antilavado de dinero. Entonces, aunque no me recauden el 3%, de todas maneras el banco ya tiene la infraestructura y por disposición legal va a seguir manifestando las personas que depositan en efectivo. Por eso llegan los famosos requerimientos de que usted depositó tanto en efectivo el año 2011, de una vez le manda su requerimiento, y si quiere pagar una exhibición es tanto, en 6 es tanto o en más es tanto, que de todas maneras ya sabemos que son anticonstitucionales, porque ni siquiera saben el origen de esos recursos y ya me están cobrando el impuesto. Bueno, ojo entonces, no es pecado depositar, el pecado es no tener cómo comprobarlos. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Porque yo creo que las buenas noticias ya se están acabando. Bueno, en la ley del impuesto a la renta lo que tengo son pérdidas, y las pérdidas las puedo compensar en ejercicios siguientes. En el IETU no tenía pérdidas, tenía base negativa antes de los acreditamientos. Esa base negativa yo la podía seguir compensando o contra el mismo impuesto, ya no, porque el impuesto no existe, pero las cantidades a favor se pueden seguir recuperando en términos de código fiscal, eso no se pierde. ¿Ok? Bueno, en relación a lo de la ley de impuestos en efectivo, como le manifestaba, igual pueden seguirlo compensando, solicitar devolución, pueden seguir acreditando conforme a las disposiciones
que ya venían en vigor. O sea, igualito, de la misma manera, no cambia nada. Eso lo establece en los artículos transitorios del decreto que abroga estas leyes. Y como yo les decía, los bancos siguen teniendo la obligación de reportar, entonces pues mucho ojo cuando depositen, que sea por una causa que está plenamente justificada. Ok, seguimos con la ley de ingresos. Acuérdense, y lo vamos a ver más adelante porque es un tema que del mucho interés, lo del IEPS, las nuevas tasas de IEPS, que ya vemos que ese es el impuesto también que han seguido dándole año tras año, ¿no? Con bebidas energetizantes y todo ese tipo de cosas. Bueno, el IEPS, en la exposición de motivos y la justificación de aplicar a una tasa más alta es porque a ver si efectivamente lo hacen. Con lo que se recaude, se les va a dar ese dinero a las entidades federativas, lo dice la ley de ingresos, para combatir la desnutrición, para la atención y prevención a la obesidad. Acuérdense que somos el país más obeso del mundo. Atención y prevención de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como arteriosclerosis, acceso a agua potable en zonas rurales y escuelas y espacios públicos. Acuérdense de los anuncios, toma agua y toma agua y toma agua, ¿no? Entonces, no vaya a pasar lo que pasó con, ¿se acuerdan el impuesto sobre hospedaje, que todavía existe? Cuando todos llegamos a hospedarnos a un hotel, nos cobran el 3% adicional, y ese impuesto era para promover el turismo. ¿Alguno de nosotros ha visto algún cartelón turístico en, no sé, en Tlalnepantla o en Naucalpan? Y ese impuesto tiene años cobrando, y es el 3% de todo el hospedaje, y se cobra prácticamente en todos los estados, ¿eh? No nos vaya a pasar igual que con ese impuesto. Bueno, la ley de ingresos se publicó el 20 de noviembre pasado. Déjenme hacer un paréntesis importante. Lo único que falta de las leyes que vamos a ver, IVA, ISR, IEPS, lo único que falta es prácticamente que se publiquen, porque ya están aprobadas. Es muy difícil que haya algún cambio, entonces falta que se publiquen. La única que se ha publicado hasta ahorita es la ley de ingresos. Siguiendo con nuestro tema, se mantiene los mismos recargos, porque esos, acuérdense que se publican en la ley de ingresos. Entonces se mantiene el 1.13 por mora mensual y el 0.75 en caso de que me den prórroga las autoridades. Los estímulos, y esto los quiero decir porque sé que hay empresas aquí de autotransporte, entonces los estímulos de autotransporte hay unos que se mantienen, y las personas que realicen actividades, excepto minería, que adquieran diésel para consumo final, excepto vehículos, porque el de vehículos viene en otra fracción. Los vehículos marinos sí entran, es la única excepción. Podrán acreditar contra el ISR, contra el impuesto sobre la renta, el IEPS que hayan causado por la adquisición de dicho diésel, ¿ok? Exclusivamente para esos contribuyentes. Las personas que adquieran también diésel para su consumo final en actividades agropecuarias o silvícolas exclusivamente, así dice la ley de ingresos, podrán solicitar su devolución de IEPS que hayan causado por la compra del mismo. Los contribuyentes dedicados exclusivamente, ya saben, que el 90% de mis ingresos vengan de mi actividad principal, eso es exclusividad. Bueno, los contribuyentes dedicados exclusivamente al transporte terrestre de carga o de pasaje que utilizan la red de autopistas de cuota podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta el 50% del peaje pagado en la caseta. Y este estímulo, a pesar de que me quitan, que me deducen el 50%, es un ingreso acumulable, por lo cual no es el 50, es el 35. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si yo no alcanzo a ver, yo creo que menos ustedes, ¿verdad? Miren, los ingresos acumulables normales de la persona moral, de transportista, son 11,5 millones. El ingreso acumulable por peaje son 750,000. ¿Por qué? Porque si ustedes checan más abajo, dice deducciones autorizadas por peaje 1,5 millones, y nos estaban diciendo que el 50% será ingreso acumulable. Entonces,
son 11 millones y medio de ingresos normales de la actividad, más 750,000 por ingreso acumulable por peaje, y me da un total de ingresos de 12,250,000. Mis deducciones normales, sin meter nada más, son de 7 millones, menos las deducciones por el estímulo de la ley de ingresos por peaje, son 1,5 millones, lo que me da una utilidad fiscal de 3,750,000 por la tasa vigente para todas las personas morales del 30%, me está dando un impuesto de 1,125,000, menos el estímulo fiscal de 750,000 pesos, porque es el 50%, me da un pago de 375,000 pesos. ¿Cuál es el castigo? Acumular esos 750,000 a mis demás ingresos. Y haciendo las cuentas, dice, el estímulo real es del 35%, lo que yo les manifestaba, que son 750,000 por 30%, me da 225,000 pesos. 750,000 menos esos 225,000 pesos son 25,000 pesos entre el gasto, me da un 35%. Ese es el estímulo real por la acumulación. Ahora, mucha gente me puede decir, bueno, yo no soy transportista, no me importa, pero puede llegar a ser de tal manera mi parque vehicular dentro de mi operación normal, que puede ser que yo escinda la empresa o cree una específica de autotransporte. Y si yo creo una empresa específica de autotransporte, voy a gozar de esto. ¿Y qué voy a hacer? Que a mi empresa le voy a cobrar por los servicios de autotransporte, y esos servicios son totalmente deducibles al 100%, y aquí no pago el 100% por ese estímulo. Entonces, no lo echen en saco roto. Puede ser una buena estrategia dependiendo del tamaño de mi parque vehicular. ¿Alguna duda? Ok, la que seguimos entonces. Tratándose de contribuyentes del sector autotransporte, también pueden acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios causado derivado de la compra de diésel, utilizado exclusivamente en vehículos que se destinen al transporte público y privado, personal o de carga. Ese ya estaba. Se establecen nuevos estímulos. Estos son los nuevos que pusieron. Uno, para los adquirentes de combustibles fósiles que los utilicen para elaborar bienes y que en su proceso productivo no se destinen a la combustión. Pues ahí sí está un poco más difícil, ¿no? Combustibles fósiles, pues el petróleo, el carbón, ¿no? Pues vamos a... que no se destinen en máquinas, pues a lo mejor para hacer los rímel, no sé. Para hacer plástico, exactamente. Luego van a tener ingenieros químicos aquí en el auditorio. Bueno, la que sigue, por favor. Ok. ¿Cuál es el estímulo que les mencionaba? Consiste en acreditar contra el impuesto sobre la renta el monto que resulte de multiplicar el IEPS por la cantidad de combustible consumido en un mes que no se haya sometido a procesos de combustión, como lo dijimos. Otro estímulo para los titulares de concesiones mineras, que ya vimos, que tengan ingresos menores a 50 millones de pesos, consiste en acreditar contra el ISR el derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, en el ejercicio que se trate que se haya pagado, para pequeños mineros que siguen. Ok, eso es lo de la Ley de Ingresos. Entramos a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta, recuerden, se abrogó completamente, se expidió una nueva, ya no sabíamos los artículos, ya sabíamos más o menos dónde estaban las tarifas, las deducciones, y ahora aprendérnoslos otra vez. Nos pusieron menos artículos, pero de todas maneras pues nos hubieran dejado con la misma porque pues, prácticamente es muy parecida. Incrementar la recaudación, obviamente, como se los manifestaba desde el principio, es uno de los propósitos. Otro es incrementar la base gravable al eliminar regímenes preferenciales que tenemos. Como ya sabemos, desde Felipe Calderón le pegaban a la consolidación muy fuerte. Están eliminando por fin los repecos. Digo por fin, no porque me dé gusto, sino porque fue el boquete más grande que pudo haber abierto Hacienda. Y duró desde las épocas de Salinas hasta ahorita. Y nos los cambian por un régimen que ahorita más adelante lo vamos a comentar, porque hay muchas personas que se acogieron a régimen de pequeños contribuyentes y ahora obligadamente tienen que dar el salto.
El régimen intermedio, que era benévolo, la principal característica o dos principales características del régimen intermedio era poder deducir al 100% mis activos fijos adquiridos en el momento en que los pagara. Y otro, contabilidad simplificada, ¿no? Ya no hay intermedios tampoco. ¿Mejorar la equidad y progresividad? Pues sí, ya la mejoraron, pero para arriba, o sea, para el 35%, no para los de abajo. Simplificar el diseño de la ley, por eso les decía, antes eran 238, ahora nos dejan 195, pues si lo quieren ver, pues es una simplificación porque son menos, pero pues es la complejidad, no el número de artículos, ¿no? Se abroga la ley publicada desde 2002 y de su reglamento el 17 de octubre de 2003. Con el reglamento, fíjense qué interesante, el reglamento va a continuar aplicándose en lo que no contravenga la presente ley, en tanto no se expide uno nuevo. Les dio flojera, ¿no? Pues sí, ¿por qué no lo expidieron? El reglamento lo expide el Ejecutivo, el reglamento no tiene por qué pasar por las cámaras. ¿O qué dice el Ejecutivo? Es que me espero a ver si me lo aprueban. Pues qué tan mal está hecho que no sabes si te lo van a aprobar. Entonces, ya una vez aprobado, pues ya están en posibilidades de expedirlo, espero que sea rápido. Y se establecen cambios para poder acreditar el ISR pagado en el extranjero. Si recuerdan, cuando yo, empresa mexicana, pago un impuesto en el extranjero, yo había un mecanismo para acreditarlo en México. Sigue vigente, pero con modificaciones para acreditar menos de lo que me acreditaba. Recordemos que la ley es la que nos manda. O sea, nosotros estamos obligados a lo que la ley nos dice, no más. Y la ley la expide el Poder Legislativo. O sea, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores son los que tienen obligación de hacerles cambios y son nuestra certidumbre en base al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que nos dice que nosotros vamos a estar obligados a lo que las leyes dispongan, ¿ok? Bueno, en ese orden de ideas, el reglamento lo expide el Poder Ejecutivo. Y el reglamento, que no pasa por cámaras porque lo expide el Poder Ejecutivo, sirve para aclararnos las lagunas que pudiésemos tener de la ley. Entonces, nosotros le tenemos que hacer caso a la ley. Y si la ley en algún artículo nos dice, no puedes acreditar esto más de 5 años, y el reglamento, porque no se modificó, nos diera otra oportunidad distinta, se contraviene y tenemos que ceñirnos a la ley. ¿Pero quién decide que está contrapuesto? La autoridad. Si por ejemplo nosotros la aplicamos y si llega una revisión y nos dice está mal, yo tengo la autoridad, es una persona jurídica igual que yo, en la cual podemos enfrentarnos, nos vamos a un juicio y el Poder Judicial ya decidirá quién tiene la razón. Pero sí tienes el derecho. Sí se tiene el derecho en varias instancias. Recuerdan también el relajo que siempre se han tenido con la base de PTU, que no era ni la fiscal ni la contable, sino un engendro ahí medio diabólico que le quitaba y le ponía. Bueno, lo que buscan, como dice la Constitución, que la base de PTU sea la renta gravable. Ahora ya la están homologando. Si bien es cierto, desaparece el artículo 16, que era el que nos mencionaba cómo se determinaba el PTU, ya no existe. Ya únicamente se hacen referencias. ¿Por qué? Porque lo dejan en el artículo que establece la utilidad fiscal y solamente a la utilidad fiscal se le va a disminuir la propia PTU pagada en el ejercicio y las pérdidas fiscales amortizadas. Y ya tenemos nuestra base de PTU. Ya es más sencillo ahora y la homologan, ahora sí, la participación de los trabajadores. Algo ya entrando más en materia que sí nos causa cierta irritación es que las deducciones que nosotros les entregamos a nuestros trabajadores vía nómina ya no son 100% deducibles. Van a ser deducibles solamente en un 47%. Y si no las disminuyo en relación al ejercicio inmediato anterior, van a ser deducibles el 53%. ¿Por qué? O sea, pues no quieres elevar la calidad de vida del trabajador.
Y como eso estaba relacionado directamente con el YETU, al quitar el YETU, acuérdense que para el YETU no eran deducibles, o más bien no eran acreditables las deducciones exentas para el trabajador. Los pagos que yo le hacía al trabajador que para él fueran exentos no jugaban para YETU. Bueno, pues ahora esa jugada nos la están traspasando a lo que es impuesto sobre la renta. Todas las cosas, las prestaciones exentas que yo les otorgue a mis trabajadores van a ser deducibles en 47% o 53% si no disminuyo esas prestaciones exentas en relación al ejercicio anterior. Este es un golpe fuerte. Dice la ley, cualquier cantidad que recibe el trabajador por parte del patrón y que no grave impuestos, tú la vas a deducir en ese porcentaje. Muchísimas, o sea, las prestaciones son ilimitadas, pero las de ley son aguinaldo exento y prima vacacional exenta. Esas son las de ley, nada más. Puede haber inclusive hasta horas extras, puede haber despensas, puede haber vales de restaurante, puede haber casa habitación, puede haber seguros de vida, o sea, cualquier prestación de carácter social. El artículo 9, último de párrafo, también es algo que ha estado muy comentado. En el artículo 9 y 140, porque uno es personas morales, otros personas físicas, estarán sujetas a una tasa adicional del 10%. Corrección, esto aplica única y exclusivamente para personas físicas, porque cuando las personas morales reciben dividendos de otra persona moral, no gravan un quinto, es hasta la persona física. Bueno, en las personas físicas, por eso es el 140, hay un impuesto adicional del 10% sobre dividendos o utilidades distribuidas por las personas morales, quienes deberán retener y enterar el impuesto conjuntamente con el pago provisional. La persona moral distribuye el dividendo, pero esa misma lo retiene, porque es solidaria y responsable. Si llega una auditoría y nadie pagó, se lo cobran a la persona moral. Es como los salarios, igualitos. La tasa será del 10% y tendrá el carácter de pago definitivo. Acuérdense que el impuesto sobre dividendos es el impuesto más alto que hay. ¿Por qué? Porque cuando yo al accionista le otorgo un dividendo de 100 pesos, ya es neto. Hay que piramidarlo para que saque yo la base. Es como un sueldo. Oye, tú me dijiste que yo iba a ganar 10,000 pesos mensuales y me estás dando 9. Sí, porque 1,000 pesos son de impuesto. Entonces los 9, los piramidos se convierten en 10. Igual los dividendos. Adicionalmente a eso, se les va a retener un 10%. La buena noticia es que son a partir de 2014, generados a partir de 2014. Lo que quiere decir que si yo distribuyo dividendos en cualquier tiempo, en 2014, 2015, 2016, que hayan surgido con anterioridad a 2014, 2013 para atrás, esos no graban ese 10%. Inclusive por aquí tenemos una lámina para tratar de ver esto. Antiguamente era el 177, 178, ahora es el 152. Las personas físicas pagarán su impuesto anual de acuerdo a la siguiente tabla. Lo único que se modificó fueron los últimos 4 rangos. Esto es importante por si alguien quiere distribuir dividendos, porque a pesar de que no generan ese 10%, como la tasa de personas físicas cambia al 35%, puede ser que sí pague más en 2014 que en 2013, dependiendo de los niveles de ingreso. Fíjense bien. Y les puse los últimos 4 rangos, porque son los que se modificaron. Hasta una cuota fija hasta ingresos de 750,000 pesos anuales voy a pagar 30%. Hasta 1,000,000, 32%. Hasta 3 millones, 34%. Y más de 3 millones ya pago el 35%, lo que fuera era 30%. Ahora, yo no conozco a nadie que gane todavía 3 millones, pero sí lo sabrá. No, por supuesto que sí, claro que sí. El 35% de impuesto de más de 3 millones. Ahora, más adelante viene el ejemplo que les decía yo de dividendos cuando llegamos a personas físicas. Ahora,
se está imponiendo un doble gravamen. ¿Por qué? Porque es el mismo impuesto, tiene la misma naturaleza, es un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre ganancias, y me lo está poniendo sobre la misma base. Esto es más para los abogados, porque yo creo que va a haber muchísima defensa que me estás gravando 2 veces un mismo acto. Entonces, pues eso sí, ya cada quien lo determinará conjuntamente. Dependiendo del monto de los dividendos decretados, es posible que sea mejor repartirlos este año 2014. Por eso ya me urgía hacer esta conferencia. Si no me iban a decir, ya para qué nos dices, págamelo tú, ¿no? Entonces, fíjense bien, en 2014 ya se podría generar un 5% adicional a la repartición de dividendos. Ahorita sí ya viene el ejemplo. La tasa adicional solo aplica para dividendos generados a partir de 2014, cuando estos se distribuyan. Eso nos los dicen los transitorios. El artículo 9, que tiene en 1000 fracciones, nos los dice la 30. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Acuérdense que estamos hablando de 2 cosas. El impuesto normal de las personas físicas y el nuevo impuesto del 10% a dividendos. ¿Está bien? Para efectos de las personas morales, ojo, todos los contadores, deberán de llevar un registro de la cuenta de utilidad fiscal generada hasta 2013. Y después empiezo con otra de 2014 en adelante por efectos de ese 10%. Si no llevo esa separación, el castigo es muy grande. Se presumen que todos están generados de 2014 en adelante. Entonces es requisito indispensable hacer un corte. ¡Pum! 31 de diciembre y 1 de enero de 2014 en adelante. La que sigue, Raúl. Ahí está el famoso ejemplo. Fíjense bien. Vamos a tratar de verlo y a ver si me pueden seguir. Hay personas que ya traen el material. Dividendo percibido. Les puse 2 ejemplos para que vean el efecto, porque ese 5% que les estoy pregonando que podemos pagar de más depende del monto de los ingresos. Es decir, depende si llego a los niveles del 35%, depende si llego a los 3 millones o más de 750,000 pesos. Entonces, en el primer caso, recibo un importe de dividendos de 700,000, en el segundo de 7 millones de pesos. Más el ISR que pagó la persona moral, que esta es la piramidación de la que yo hablaba, más el ISR que pagó la persona moral, fueron 300,000 en el primer caso, 3 millones en el segundo caso. ¿Cómo sale eso? Eso sale de la base que la multiplico por una tasa que me da la misma ley, anteriormente el artículo 10, creo que es el 9, que es el 1.4286, que sale exactamente de la tarifa anual. Eso me da la base y a esa es a la que le aplico la tarifa que me marca la ley, que es del 30%. Entonces, por eso me dan los 300,000 y los 3 millones. ¿Hasta ahí queda claro? Si no, nos regresamos, no importa. Las veces que sea necesario. ¿Sí queda claro cómo salió eso? Ok. Es precisamente lo que me estaba preguntando el señor. Entonces, total de ingresos acumulables. En el primer caso, 1 millón de pesos. Acuérdense que yo debo acumular todo, porque lo que me quitaron pues, era parte de mi ingreso. En el segundo caso, 10 millones. Tarifa del famoso artículo 152. En el primer caso me da un impuesto de 255,000 pesos. En el segundo caso me da un impuesto de 3,390,000. Acredito el impuesto que me retuvieron, ¿ok? En el primer caso 300, en el segundo caso 3 millones. Y en el primer caso, por el monto de los ingresos, tengo un impuesto a favor de 44,000, me retuvieron más. Ese impuesto lo puedo acreditar con mis demás ingresos o puedo pedir la devolución. En el segundo caso, no obstante, me retuvieron 3 millones, todavía tengo que pagar 390,000. ¿Por qué? Porque caigo en un renglón más alto del 30%. La compañía me quitó el 30%. ¿Está claro? 300 o 3 millones. Y como la tasa máxima el próximo año es el 35%, el que ganó más de los 3 millones que habíamos visto, se le aplica el 35%
y no le alcanza el 30% que le retuvieron, tiene que pagar ese diferencial. Si ustedes me preguntan, oye, pero no me da exactamente el 35%, es porque en las cuotas fijas no son exactamente el mismo porcentaje de la ley, pero está checado el ejemplo. Y adicionalmente, ese es mi impuesto normal de toda la vida. Adicionalmente, a partir de los generados en 2014, en el primer caso tendré que pagar 70,000 pesos, que esos son definitivos, esos no se acreditan contra nada, y en el segundo caso, 700,000 pesos, que son el 10% del monto realmente percibido. La casa de bolsa no efectúa la retención, la persona física hace el cálculo anual, y tomando en cuenta las pérdidas y ganancias del ejercicio, paga el 10% sobre la ganancia. Esto no se acumula a los demás ingresos, porque ya dijimos que esto es un impuesto definitivo y no se le puede hacer nada. Aquí tenemos otro ejemplo en la casa de bolsa. Tenemos una percepción, un precio. Yo vendí mis acciones, acuérdense que ahí yo puedo con una simple llamada vende, compra a mi broker, ¿no? Yo vendí 100,000 pesos la acción, me cobró 10,000 pesos de comisiones, por lo tanto tengo 90,000 pesos. Le quito el costo de cuando yo adquirí la acción de 30,000 y las comisiones que yo pagué cuando la compré, que son 33,000, y me queda una utilidad en ganancia de 57,000 pesos. La tasa será el 10% sobre la utilidad, no sobre la venta. ¿Ok? Este tema, miren, lo vamos a ver muy rápido porque creo que aquí nadie consolida. La consolidación fiscal, acuérdense de manera rápida, era que yo junto los resultados de todas las empresas que tengo, perdedoras y ganadoras, para pagar un solo impuesto. Y ya habíamos visto desde el sexenio pasado que esto ya lo estaban eliminando. Ya lo acaban de eliminar hoy, y en lugar de este régimen de consolidación, que sí está complicada la transición, crean un régimen que se llama de integradoras, un régimen de integradoras. Entonces, prácticamente ese régimen lo que hace es que te doy chance de que 3 ejercicios difieras el impuesto. Si no tienen empresas perdedoras, no sirve de nada. Entonces, con esta breve explicación nos vamos a ir muy rápido, me voy con las láminas y al final, que son 3, 4 láminas, me dicen si tienen alguna duda. Se elimina, como les digo, el régimen de consolidación fiscal y se tienen 3 opciones para las personas que consolidan fiscalmente. Las controladoras que cuenten con autorización para determinar el resultado fiscal consolidado al 31 de diciembre de 2013 y estén en el plazo de 5 ejercicios obligatorios, que era lo que había propuesto Calderón, conforme al artículo 64 de la ley de ISR, podrán continuar consolidando hasta que se acaben su periodo de 5 años. Y ya después, porque eso lo sacaron en el sexenio anterior. Luego, una vez concluido los 5 años que estamos hablando, la controladora determina el impuesto diferido conforme a cualquiera de los 2 procedimientos contenidos en la ley, y entonces en los 5 años se actualiza el impuesto y se paga 25, 25, 20, 15 y 15. O sea, le están dando chance de que lo paguen en parcialidades, en anualidades. La segunda opción consiste en desconsolidar a los grupos con más de 5 años en el régimen, estableciendo 3 opciones para determinar y pagar el impuesto diferido. 1. Aplicar reglas de desconsolidación del artículo 71. Aplicar procedimiento establecido en la fracción 15 del artículo 9 de la nueva ley, o calcular por los ejercicios de 2008 a 2013 el impuesto diferido en los términos del artículo 71A de la ley de ISR vigente hasta 2013 y enterar, como les dije, en los plazos establecidos en la ley, el impuesto. En sustitución a este régimen que yo les mencionaba, entra un nuevo régimen opcional, si lo quiero tomar, si no, no, mediante el cual se difiere parte del impuesto a 3 ejercicios futuros. Los requisitos para entrar en este nuevo régimen son ser una sociedad residente en México y por lo menos ser propietaria del más del 80% de las integradas, de las acciones de las integradas.
que en ningún caso más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad directa o indirecta de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes de algún país con el que México tenga un convenio amplio de información fiscal. ¿Por qué? Porque así sí les puedo preguntar. ¿Qué sigue? Ok, eso de manera muy rápida fue consolidación. De alguna manera lo que les puedo ofrecer es que si alguien está interesado, porque es un tema muy específico y hay personas aquí que me dicen, oye, me estaba dando parálisis cerebral la última vez que me lo dijiste porque eso no me interesaba, entonces por eso lo tratamos de hacer un poquito más corto, pero si a alguien le interesa, con mucho gusto se acerca a nosotros y ya lo podemos ver en forma personal, no es algo que se maneje para todos. Lo que sí manejamos más y que sí conviene conocer es que también desaparecen las famosas enajenaciones a plazos. Eso era un método muy bueno, por ejemplo, para grandes tiendas como Electra, que decía bonos chiquitos, pagos fáciles, semanales. ¿Y en qué consistía? Consistía en que yo pagara el impuesto sobre la renta conforme fuera cobrando. Porque ustedes ya saben que los momentos de causación del impuesto sobre la renta son cuando expido el comprobante, cuando entrego la mercancía o cuando me pagan parte o total del precio, ¿no? Entonces, para evitarme todo eso, si a mí me dan un anticipo de 1,000 pesos y yo otorgo una factura de 1,000,000 de pesos, en ese momento tengo que ingresar o tengo que pagar impuestos por el 1,000,000 de pesos, aun y cuando nada más haya recibido 1,000. Entonces, eso era lo que yo hacía antes. Me meto a un esquema de enajenación a plazos, inclusive muchas veces aquí habíamos dicho, oye, tengo de los dos, pues hago 2 empresas, seguramente esas empresas que pagan ventas en abonos, hacen una grande para todo y otra chiquita que nada más paguen abonos. Bueno, eso desaparece. En el artículo 18, fracción 3 del ISR, se elimina el tratamiento para las personas morales de considerar como ingreso obtenido únicamente la parte del precio cobrado. ¿Por qué especifica personas morales? Porque hacemos que las físicas van con régimen de efectivo. Cuando cobro pago impuestos, cuando pago deduzco. Y para las personas morales no es así. Entonces, por eso es como se elimina. El artículo 9, que es el que les digo, el transitorio, que tiene como 28,500 fracciones, es el que nos dice cómo le vamos a hacer con la cobranza pendiente de recuperar y nos da una facilidad. Nos dice, se acumulará conforme se vaya cobrando y el impuesto se pagará en 2 partes. 50% en el ejercicio de acumulación del ingreso, donde lo acumule, y el otro 50% lo puedo diferir al siguiente ejercicio. Ok. En el tema de deducciones, ¿se acuerdan de la deducción inmediata? Compro un activo fijo, excepto equipo de transporte, que además lo usaban mucho ustedes, Oscar, en donde de un plumazo hago deducible en un solo ejercicio casi el 100% del bien. No obstante, lo hubiera yo comprado en diciembre, lo podía hacer deducible. Bueno, eso nos los quitan. Obviamente se abroga la ley, pues ya no aparece en la ley nueva, ¿no? Y otra que nos topan en cierta medida, nos dicen, bueno, recuerden que los donativos deducibles son hasta los que yo otorgué por el 7% de mi utilidad fiscal del año anterior y siempre que los otorgue a una donataria autorizada. Lo único que esta reforma hace es a la federación, gobierno, estado, municipios, el máximo es 4%. A las demás instituciones, 7%. Es la única anotación. Ok, la que sigue. Se establece como requisito para deducción de los vales de despensa que se otorguen a través de monederos electrónicos que nos autorice el SAT. Ya nos vamos a poder dar vales físicamente o dinero inclusive. Ahora solamente por monederos. Y nada más así van a ser deducibles. Pero además van a ser deducibles al 53 o al 47, ¿no? Hasta con eso. Entonces, pues pobres empleados. Pues mejor ya no les doy, a lo mejor les digo, mira, en lugar de los vales de despensa, a mí me cuesta lo mismo, te lo voy a dar como parte de tu sueldo. ¿Qué es lo malo? Que pues te voy a gravar más impuestos. Bueno, yo no, vas a grabar más impuestos y te voy a tener que retener más impuestos. Ok. Se elimina
la deducción de cuotas del IMSS pagada por los patrones a cargo del trabajador. Una mala, bueno, no mala, pero una práctica que hacíamos muchas veces, que cuando contratábamos a alguien, le decíamos, ¿cuánto quieres ganar? Tanto, netos. Ok, yo te lo pago y absorbo tus cuotas. Y eran deducibles. Ahora, si no son de salario mínimo, ya no van a ser deducibles para mí. Ya tienen que, si las quiero pagar, no son deducibles. O si no, se las quito al trabajador, ¿no? Por eso les digo, ahora van a ganar menos. Claro que la cuota obrero patronal ya saben que el mayor porcentaje es a cargo del patrón. El trabajador paga una parte muy pequeña. Ok, ¿qué otras deducciones? Inversión para automóviles. Ese sí, también ya... A veces la exposición de motivos de la ley, como el caso de restaurantes también, es que abusamos. Pero si yo abusaba de un automóvil de 175,000 pesos, pues ahora voy a abusar de uno de 130,000. Entonces, quien se quiera comprar quien tenga un pago grande de YETU o de IVA y que se quiera comprar un coche para la empresa, hágalo de una vez. De una vez, porque la deducción va a ser mucho menor el año que entra. Es más, les doy otro parámetro. Vamos a suponer que yo compro un coche de 500,000 pesos y mi deducción límite es a 175,000 pesos. Yo puedo deducir en un solo ejercicio el 25% del automóvil, siempre y cuando no pase de los 175,000 pesos. De tal manera que no es lo mismo aplicar el 25% de 175,000 que el 25% de 500,000. Y entonces deduzco hasta 175,000. Va a ser un poquito más benévolo si lo hacemos. Y si tenemos que pagar impuestos, pues mejor los gastamos en un coche. ¿Okay? Ya para el próximo curso todos van a venir en Chevy, si nos alcanza. El arrendador tiene muy limitadas sus deducciones. Muy, muy limitadas. Que yo recuerde. Adquisición de bienes, o sea, la depreciación del bien que rento, los intereses que yo pago por préstamos para adquisición de bienes, el agua, el predial, los sueldos que yo pague para los que me ayuden en la administración de los bienes, y párale de contar. El mantenimiento del inmueble, sí, pero ni papelería, ni combustibles, ni coches, nada. Está la opción ciega. La opción ciega del 35%. Otra deducción que nos están limitando es el arrendamiento de vehículos. El arrendamiento de vehículos, la deducción máxima de automóviles es de 200 pesos diarios. Perdón, estas nos lo están aumentando. Antes era de 165 pesos, aquí nos dan un poco más de margen. La disposición dice que la carga de la prueba es nuestra. Tenemos que demostrar que el arrendamiento era estrictamente indispensable para la operación de mi empresa. Esta sí es como una cachetada con la mano mojada. Los consumos en bares y restaurantes, bueno, más bien en restaurantes, porque en bares no son deducibles. Los consumos en restaurantes, hace muchos años era el 100%. Después nos dijeron que la teníamos que pagar forzosamente con tarjetas de crédito. Y después nos dijeron que solamente iba a ser deducible el 12.5%. Bueno, ahora no es deducible el 12.5%, es deducible el 8.5%. Y la propuesta era bajarlo aún más. Los legisladores la dejaron en el 8.5%. Y en esa misma parte, en esa misma proporción, va a ser deducible el impuesto al valor agregado, el impuesto al valor agregado, en esa misma proporción. ¿Qué pasa? Una de dos, la comida para llevar. La disposición dice, deducibles los consumos en restaurantes. Señorita, ¿le puede poner a mi nota que fue para llevar? 100%. Otra, nos vamos del lado de atención a clientes, ¿no? Eso no lo vamos a sacar en el video, qué bueno que vinieron. Bueno, nos vamos al lado de atención a clientes, que si mal no me recuerdo, ya lo aplicamos contigo, Hilda. Muy fácil, no es deducible por este lado, pero a mí la ley me dice que la atención a clientes es deducible cuando se otorga de manera general. Entonces, lo único que tengo que hacer es un listado de mis clientes, poner fechas y anexar notas de consumo, 100% por atención a clientes. Y aquí no entra en ese esquema. Esto no son viáticos, acuérdense que los viáticos son deducibles al 100%, comprobando transporte,
o hospedaje, ¿ok? Sí es indispensable para tu negocio. Oye, fue y tenía que moverse para ver clientes, aquí te anexo un itinerario, sí serían deducibles, ¿ok? Viáticos al 50. Me estaban diciendo que si era deducible la renta de automóviles si mando a alguien de mi empresa a otra entidad federativa. Yo digo que sí, nada más que la carga de la prueba es nuestra y lo tengo que justificar. Pero sí puede ser. Las erogaciones, fíjense cómo dice el texto de ley. Tienes mucha razón, Jorge, porque yo trato de poner como dice la ley, porque hay veces que no lo podemos creer. En esa sí fue una pifia la anterior, pero así aquí sí dice la ley, y ese es un ejemplo importante para otras que vamos a ver más adelante. Las erogaciones realizadas en favor de los trabajadores, fíjense, las erogaciones en favor de los trabajadores, ya está diciendo que tengan el carácter de trabajador. En favor de los trabajadores, que a su vez sean exentas para estos, todas en la ley de hoy, artículo 109 todavía, serán deducibles en un 47% y esta deducción será del 53% cuando estas erogaciones no disminuyan en relación a las otorgadas en el anterior. Artículo 32 de hoy, 28 de la ley que se empieza a regir el 1 de enero. Los pagos por salarios y asimilados se podrán deducir, esta es bonita, se podrán deducir siempre que consten en comprobantes fiscales expedidos en términos del Código Fiscal de la Federación, artículo 29, fracción quinta, segundo párrafo. Ok, ahí va. Para el año que viene solamente va a existir un tipo de comprobante, nada más, que es el comprobante fiscal digital por internet, ya no hay más. Para eso, a fuerza necesitamos un proveedor autorizado. ¿Dónde anda Lupita? Ahí va el comercial, ¿eh? Es que Lupita es proveedora autorizada y el que no haya hecho el cambio ya lo tiene que estar haciendo porque los podemos utilizar desde hoy. No tenemos que esperarnos al 1 de enero. Es más, sería un error esperarse. Ya tenemos que estar contratando. Ahora bien, ese tipo de comprobante nosotros vamos a tener que contratar un proveedor el cual nos va a vender los folios y tenemos que mandarlo al SAT. El SAT nos los timbra y nos lo regresa para ya poderlo entregar a nuestro cliente. ¿En qué momento se considera expedido? Cuando el SAT lo timbra, no antes, porque puede caer, el SAT tiene hasta 72 horas, si mal no recuerdo, para regresarnos el documento. Por lo general lo hacen en el mismo instante, pero vamos a suponer que quedemos el 31 y que luego es primero, ¿cuándo lo acumulo? Entonces es cuando el SAT ya lo timbre. Ahora bien, nada más va a haber ese tipo de comprobantes. Ojo, porque el SAT ya conoce la totalidad de nuestros ingresos. Y no me adelanto porque esto lo vamos a ver en Código Fiscal, que viene más adelante. Pero la nueva disposición dice, todo aquel documento que permita una acumulación de ingresos o que haya una retención o una deducción, tiene que ser comprobante fiscal por internet. Los sueldos a los trabajadores tienen retención. Entonces, en la nómina a todos los trabajadores les tengo que dar un comprobante. Estábamos viendo y estábamos en diferentes asociaciones viendo si como el impuesto del trabajador es de carácter anual, se lo íbamos a poder entregar al final del ejercicio en lugar de la constancia de retenciones y percepciones. Pues no, porque el artículo 99, fracción 3 de la nueva ley nos dice que tenemos que entregar el comprobante cuando se efectúe el pago. Entonces, yo no sé cuánto cuestan los comprobantes, pero si cuestan $1, y si tengo 1,000 trabajadores, pues son 1,000 pesos quincenales o semanales, dependiendo de la periodicidad con que les pague, y es una carga más para mí. El trasfondo, ojo, ¿saben a quién le vendemos? ¿Saben a quién le retenemos? ¿Saben a quién le pagamos? Hasta ahorita ahí lo dejo y luego vamos a ver cómo van a ser las nuevas auditorías ya cuando lleguemos a Código Fiscal. Pero ojo con esto, ya empiecen a hacerlo. Inclusive en la página de nosotros de ASI Contadores, el día de ayer subimos una información en la página de Face donde el SAT ahorita ya sacó 3 modalidades para el recibo, que yo tengo que ver cuál es la que más se acomoda para mí, para empezarme a ver, porque ya la quincena del 15 de enero ya tengo que expedir ese tipo de comprobantes.
¿Ok? Es parque. Sí. La empresa a sus trabajadores, Sí. quien lo recibe es el trabajador. Sí, pero ¿quién efectúa la retención? Ahí la pregunta debería de ser, ¿y a los de mínimo que no les retengo? ¿A los del subsidio para el salario que no les retengo? ¿Va a haber que darles? ¿No? Entonces, que por método de ley no les retengas, pero sí debería ser una retención, yo creo que a todos. En el actual artículo 31, que son requisitos de las deducciones, que ahora próximamente creo que es el 27, me decía que yo para todo gasto superior a 2,000 pesos tenía que ser con cheque nominativo para bono en cuenta o mediante transferencia electrónica o tarjeta de crédito, así me decía, para los mayores de 2,000 pesos, excepto pagos por salarios. O sea que ahí el cheque no tenía que ir para bono en cuenta ni tenía que hacer transferencia. Desaparece ese párrafo. Lo que pasa es que se me adelantó en la que seguía, pero no, está bien. Entonces desaparece excepto para pagos por servicios de salarios, lo cual quiere decir que ahora forzosamente mi nómina tiene que pasar por el sistema financiero. Ahora les tengo que abrir o cuenta de cheques o tarjetas de nómina, pero ya no se vale, cambia el cheque y a cada quien, ya todo por el sistema financiero. Y eso es muy importante porque al ratito que veamos lo de las autoridades, pues vamos a ver que ya estamos como Big Brother, ya estamos muy, muy localizados. Ya nada más nos faltan las telepantallas. Deducciones personales. Artículo 151. Fíjense, otro golpe. Ahí vienen unos golpes ya de manera personal. ¿Qué pasa? La gran mayoría de las personas físicas, al presentar su declaración anual, tienen saldos a favor. ¿Qué quiere hacer la ley? No devolverlos. Y para eso son todas estas que siguen. Para que proceda la deducción de honorarios médicos, tendrán que pagarse con cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito o de servicios de la cuenta del contribuyente. ¿Ustedes creen que el doctor me va a aceptar un cheque? Va a decir, no, hombre, y si aquí en que lo cobro se me muere, pues no se lo voy a aceptar. Pero tienen que ser así para que sean deducibles. Sí. Esto aplica a partir de los pagos que se hagan en 2014 para la declaración 2014. Exactamente. Ya la ley en vigor de 2014. Y fíjense, esta está peor, la otra de alguna manera vamos a cubrirla, ¿no? Pero esta que viene está peor, porque dice, el total de las deducciones personales no puede exceder de 4 salarios mínimos generales elevados al año o el 10% de los ingresos, lo que sea menor. Y la propuesta eran 2 salarios mínimos, se subió a 4. Más o menos estamos hablando de 93,500 pesos. Los 4 salarios mínimos elevados al año, lo cual quiere decir que para aquellas personas que ganen casi 1,000,000 de pesos de ingresos acumulables, va a ser deducible solamente la tasa máxima, 93,500, y para los demás va a ser deducible en función de su ingreso. Entonces imagínense, ustedes saben lo caro que son los seguros de gastos médicos. Ya no me puedo comprar un seguro de gastos médicos porque ya no es deducible. Y no sé si a alguno les tocó, porque el despacho era pan de todos los días. Oye, no me devuelven. Y nos mandaba el SAT y nos decía que venga porque es excesivo el gasto de sus médicos. Y tienes que llevar todos los comprobantes. Y la póliza, digo, oiga, pues díganle a las aseguradoras que me cobren menos, ¿no? Pero esta sí nos va a pegar. ¿Por qué? Porque no vamos a generar saldos a favor. La que sigue, Raúl. Ok. Acabamos con esa parte y entra otra parte importante que es la que les interesa a muchos. Desaparecen los repecos. El régimen de pequeños contribuyentes se termina. Y en sustitución al régimen de pequeños contribuyentes tenemos el famoso régimen de incorporación, que realmente tiene beneficios y que realmente es benévolo. Lo que están tratando de hacer es lo mismo que trataron de hacer cuando nacieron los repecos. Por ahí del 93, algo así, nacieron los repecos. ¿Y qué pasa? Que uno de los grandes problemas de México es de que muy pocos pagan. Entonces quieren incorporar a mucho más gente, prácticamente comercio informal. Vénganse, les voy a dar la oportunidad de que el primer año no paguen nada. Ojo, estamos hablando de impuestos sobre la renta. Los demás impuestos que causen, tanto de personal como IVA, ese sí lo tienen que pagar.
Entonces, este régimen de incorporación viene entre los artículos 111 y 113 de la sección 2 del título cuarto de ISR y sustituye, como yo les mencionaba, los repecos e intermedios que, como dijimos al principio, también desaparecen. Tienen que ser actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiere título profesional, cumpliendo con los siguientes requisitos. Fíjense que esto es muy bueno, porque si ustedes recuerdan, los repecos no podían emitir comprobantes fiscales y no podían trasladar el IVA, es lo que nos tenía pues coartados, ¿no? Que realmente era una venta para el que ya no quisiera deducir ni acreditar, y en este régimen sí se va a poder, porque ellos van a tener que expedir también comprobantes fiscales digital por internet. Entonces ese es algo benévolo, pero tiene sus candados. ¿A qué sigue, Raúl? Ahora sí. ¿Recibos o facturas? Facturas. Facturas nada más. CFDI. Es el único que va a existir ya. Ya no va a existir otro comprobante. Sí, pero, por ejemplo, el arrendador va a dar CFDI, pero es recibo, dice recibo. Bueno, en la ley fiscal, en todo el cuerpo de la ley fiscal, jamás aparece una denominación como tal. Siempre nos habla de comprobantes fiscales. Nunca nos dice recibo, contrarrecibo, factura, invoice o lo que sea. Nunca. Eso nos los da el Código de Comercio. En el Código de Comercio sí nos estipula qué debemos hacer. Nosotros en la ley fiscal emitimos comprobantes fiscales con todos sus requisitos. Si nosotros le queremos poner un título adicional, no pasa nada. ¿Sale? Bueno, igual que en los repecos, no podrán estar en el régimen. Esto es lo que yo sinceramente no acabo de entender. No podrán estar en el régimen las personas que sean accionistas de personas morales cuando sean partes relacionadas, y cuando son partes relacionadas, cuando participan del capital, administración o control. O son accionista, pues es muy frecuente. Sabemos que en México las empresas son pues de un solo hombre, ¿no? De hecho, las sociedades mercantiles tienen 2 personas para constituirse. Entonces, pues casi todos los accionistas participan de una u otra manera. Es más, con una ya estoy hecho. Participo del capital, pues por supuesto, pues si no, no sería accionista. Ese tipo de personas, hasta donde dice la ley, no pueden incorporarse a este régimen. Las que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, salvo que solo obtengan ingresos de personas físicas por promoción de casa habitación, tampoco pueden estar en este régimen. ¿Ok? Adelante. Las personas que obtengan ingresos por comisión, mediación, representación, correduría, consignación o distribución, excepto cuando los ingresos por comisión o mediación no rebasen el 30% del total. Estas personas tampoco pueden estar en este régimen. Las personas que obtengan ingresos por espectáculos públicos y franquiciatarios, tampoco. Las franquicias no pueden estar en este régimen. Eso es muy importante. Yo no puedo tributar, tengo que irme al régimen general de ley. ¿Okay? Además, porque eso no se menciona, eso no lo puse en la ley del IVA, a espectáculos públicos no se le grabó IVA. La propuesta inicial era que sí, esos no graban IVA, como por ejemplo la entrada al estadio de fútbol, ¿no? Sí. Una pregunta con relación a lo que se acaba de decir. Una persona física que se dedique en forma personal a la promoción de bienes raíces no tiene que estar en este régimen, porque le cobra directamente a otra persona física. Pudiera ser una persona física o moral, pero esto ya viene desde repecos, esto ya lo impedían desde repecos. Las personas que traen comisionistas por bienes raíces no pueden entrar, pero ya venía, de todas maneras. Las personas que obtengan ingresos por espectáculos públicos, ya dijimos, tampoco pueden entrar. Las que realicen actividades de fideicomiso o asociación en participación tampoco pueden entrar. Y la ventaja es que se otorga, que la propuesta de ley eran 6 años y los senadores la cambiaron a 10, se otorga un periodo de reducción del ISR, estamos hablando exclusivamente de impuesto sobre la renta, no de otro impuesto, por 10 años, en lo cual el primer año no van a pagar nada, el segundo 10%, el tercero 20%, 30%, así hasta después de 10 años llegar al 100% y brincan de régimen. Este régimen es cedular,
lo cual quiere decir que no se acumula a otros ingresos. Se paga nada más solo. Y después de los 10 años, como yo les decía, ya deben de saltar al régimen general de ley. Aquí hay un ejemplo, antes de que les siga diciendo los beneficios, como es pago bimestral, por ejemplo, y no acumulable a los demás ingresos. Aquí está un pequeño ejemplo para que vean cómo se va a calcular el primer ejercicio. Estamos hablando que en el bimestre, porque este es pago bimestral, en el bimestre obtuvo 100,000 pesos de ingresos, menos sus deducciones, que antes en el régimen de repecos no quitábamos las deducciones, era sobre lo cobrado. Son 60,000 pesos y compra de activos fijos 10,000 pesos, porque aquí sí conservamos la ventaja de que todo lo que compremos es automáticamente deducible, llámese gastos, activo fijo, costo de mercancía. Entonces, menos la PTU que pagué, porque también pagan PTU, por eso la quise poner, tengo una utilidad fiscal bimestral de 29,000 pesos. Me voy a la tarifa antigua, el 113, ahorita ya no me acuerdo ni en qué, 90 y tantos quedó. Tengo 3,976 pesos a pagar en el bimestre. ¿Qué pasa? El primer año, ¿cuál es mi subsidio? 100%, no pago nada. Está benévolo, hay que aprovecharlo. Los pagos de IVA también van a ser bimestrales. Y acuérdense que de IVA, ahí sí, cuánto cobro menos cuánto acredito es lo que pago de IVA. Ahí sí no tengo subsidio de nada. Tendrán las siguientes obligaciones que vienen en el artículo 112 nuevo. Inscribirse en el RFC, obviamente. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales. Entonces, ya tienen que llevar contabilidad. Es lo que yo les manifestaba. Tengo la firme intención de incorporarme al mundo productivo de México. Y no voy a pagar nada, qué bueno. Pero resulta que sí tienes que llevar un contador, porque sí tienes que llevar una contabilidad y sí te pueden auditar. Entonces, pues ya como que el atractivo no fue tanto, hubiesen dado un estímulo mayor, ¿no? Decir, los 2 primeros años, al fin que no vas a pagar, pues que te reviso, no lleves contabilidad, lleva una simplificada, pero hasta ahorita no hay nada de eso. Luego, conservar comprobantes, como les decía, registrar, eso es lo que les digo, registrar ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio, de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal, que nos maneja las reglas de la contabilidad. Entonces, pues ahí no hubo estímulo. Entregar a sus clientes comprobante fiscal, la factura electrónica de generación gratuita en el SAT. En este tipo de contribuyentes pueden meterse a la página y sacar sus propios comprobantes para que no les cueste. Pagar con cheque, eso sí, es igual que las demás personas porque quieren controlarlos. Pagar con cheque, tarjeta de crédito, débito o transferencia también, erogaciones superiores a 2,000 pesos, igualitos que todos los demás. Presentar declaraciones bimestrales definitivas, ahí está la respuesta, definitivas, no hay anual, ahí está, ¿ok? Efectuar retenciones por erogaciones de salarios, claro. Presentar declaración informativa bimestral de los ingresos obtenidos y de las erogaciones realizadas. Fíjense, esta es una imposición que probablemente necesites de una persona que te auxilie, de un contador. Entonces, ¿quién me la va a presentar? Si yo soy un contribuyente chiquito que me estoy incorporando, forzosamente tengo que tener computadora, si no, ¿cómo entro al SAT? Tengo que tener ciertos conocimientos. Si tengo que subir la información, díselo a un puesto ambulante. Serán beneficios, no trabas. Fíjense bien. Las instituciones de enseñanza, además por allá había Rosy, las instituciones de enseñanza que cuenten con estudios con reconocimiento de validez oficial para la educación, los famosos REBOEs, podrán tributar, o sea, seguir tributando en el régimen 3, que es personas morales no contribuyentes, siempre y cuando obtengan permiso para ser donataria autorizada. Ya sabemos que obtener el permiso de donataria autorizada está en chino, pero para bien nuestro, el SAT amplió las actividades por las que se puede ser donataria autorizada. Entonces, si quieren seguir sin pagar impuestos sobre la renta, tienen que sacar su permiso de donataria autorizada. Las asociaciones y sociedades civiles organizadas con fines deportivos invariablemente pasan al título general de ley, al título 2, al régimen general. Ejemplo, el CUICA. Pasa automáticamente, pero no, en el caso específico del CUICA no hay problema,
porque nuestro presidente hace su presupuesto en base a lo que se va a gastar. Entonces, como no vamos a tener utilidad, pues ¿qué más me da? Pero, por ejemplo, un club Casablanca, que son sociedades anónimas, ellos tienen utilidades, a ellos sí los partieron, ellos sí entran a pagar impuestos. Bueno, y se elimina el régimen de las sociedades inmobiliarias de bienes raíces de Cibras, que era muy benévolo, se elimina eso ya. Régimen simplificado, volvemos con el famoso régimen simplificado. Desaparece el régimen simplificado y nacen dos nuevos regímenes, uno para sector primario y otro para coordinados en autotransporte, los cuales en general conservan los beneficios actuales del capítulo 7 del título 2, que son del 72 al 75 de la ley de ISR. Y nada más para que sepan, el coordinado es la persona moral que administra, opera activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros. Eso es lo que es un coordinado, que a ustedes sí les va a servir. O sea, ya lo vemos más en detalle. ¿Qué sigue, Raúl? Ok, como subsidio al empleo, se mantiene el subsidio al empleo, lo siguen generando, pero hay unas pequeñas modificaciones a la baja, casi está igual, pero en ciertos renglones se le otorga menos subsidio. Ahora, lo dejaron igual, ¿por qué no lo actualizaron? Si todo sube, ¿no? Entonces, es por eso que les digo que ahora es muy probable que el trabajador reciba menos, aún y con aumento, porque le va a pegar para abajo el subsidio. En todos los países, bueno, no en todos los países, en los países que aparecen en la gráfica, México es el que tiene la tasa de impuestos menor. Pero ¿por qué voy a lo que era subjetivo? ¿Con qué países nos estamos comparando? Estamos comparando con países del primer mundo. Vean, aún Corea está muy por encima de nosotros, no se diga Alemania, no se diga Japón, Países Bajos, Holanda, no se diga. En todos estos la tasa es más alta, pero fíjense bien las observaciones. Uno, las deducciones no son tan estrictas como son en México. En Estados Unidos tú deduces prácticamente todo. La lancha, la casa de campo, la amante no se deduce, esa no me equivoqué. Me dejé llevar por las emociones de algo. Pero tenemos muchísimo mejor servicios. A mí, en Dinamarca creo que se paga el 50%, 57%. A mí no me importaría pagar una tasa más elevada de impuestos siempre y cuando no tuviera que de otras fuentes pagar una escuela privada, pagar un equipo de seguridad, pagar un blindaje de automóvil, pagar unas llantas y unos amortiguadores por los hoyos, o sea, pagar mejor alumbrado, todo ese tipo de cosas, felices los pagan porque es una contribución que me regresa, ¿no? Ajá, entonces todo mundo paga gustoso. Es más, en los países del primer mundo ven mal al que no paga. Y aquí en México, ¿cuál es nuestra educación? El contador nada más hace pagar impuestos, ¿no? Bueno, con la que sigue, Raúl, la que sigue ya es Código Fiscal. En el artículo 10, fracción 1, último párrafo, fíjense, cuando el contribuyente, o sea, el contribuyente, todos nosotros, no haya manifestado algún domicilio de los citados en el Código Fiscal. Ya ven que ahí es donde dice cuál realmente es nuestro domicilio fiscal. No es el que nosotros escojamos. Cuando no hayamos manifestado dónde está el principal asiento de nuestras operaciones, por ejemplo, lo que va a hacer el SAT es que va a considerar el domicilio que le dimos al banco para abrir nuestras cuentas. Ese va a ser el domicilio que ellos tengan. ¿Y por qué? Pues muy abusados. Pues todos queremos que nos llegue o a nuestra casa o a nuestra oficina los estados de cuenta. Entonces ese puede ser nuestro propio domicilio. Y se solicitarán los datos a las entidades financieras para inscribir a las personas en el Registro Federal de Contribuyentes. Tengan o no tengan utilidad, tengan obligación o no tengan obligación de pagar impuestos, van a fiscalizarnos ya de esa manera. Ahorita que más adelante se van a dar cuenta cómo ya están redondeando todo. Es más, la principal parte donde todo mundo debe de tener cuidado es que
que les cuadre perfectamente la información que suben a la página del SAT mediante declaraciones. Les tiene que cuadrar todo bien, porque si les cuadra todo bien, nunca van a tener un problema. En cambio, si por errores no pongo bien los RFCs, no presento mi declaración informativa de operaciones con terceros, no presento algo estando obligado a presentarlo, es cuando no les va a cuadrar y es cuando yo voy a tener problemas. Y ya me van a tener más que localizado. La que sigue, Raúl. Se permite la tramitación de la firma electrónica por apoderado o representante legal. ¿Qué pasaba? Aquí íbamos al SAT, era necesaria la firma electrónica porque el señor era el representante legal o administrador único, y ya saben que primero se saca la de la persona física y después la de la persona moral. Oiga, está muy enfermo, no puede, aquí está el comprobante médico, está en el hospital, no había manera. Ahorita ya se puede sacar por medio de un apoderado. Se amplían los supuestos para dejar sin efectos el certificado digital. Si nos cancelan el certificado digital, simplemente no podemos facturar. Y si no podemos facturar, pues no operamos. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que se adicionan para cancelar el certificado digital por parte de las autoridades? Que emitan la presentación de 3 o más declaraciones periódicas consecutivas o 6 no consecutivas previo requerimiento. Pero fíjense cómo dice, declaraciones periódicas, puede ser cualquier tipo de declaración, inclusive las que no generan pago, como el DIOT, ¿no? Hasta las informativas. Ya con ese motivo me van a cancelar el sello digital. La que sigue. Cuando no se localiza el contribuyente durante el procedimiento administrativo de ejecución o durante el ejercicio de las facultades de comprobación. Es decir, cuando yo llegue al domicilio y no haya nadie o no exista, o sea un domicilio virtual y la autoridad se dé cuenta, automáticamente van a cancelar los sellos digitales. Se tenga conocimiento que los comprobantes fiscales se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, independientemente de los castigos por pago de impuestos, lo que sea. Ahí vamos, fíjense, ahorita vamos a llegar cómo van a ser las revisiones, ya nos tienen perfectamente checados. Esto es nuevo, esto es muy importante, el famoso buzón tributario. En el artículo 17, letra K, dice que se va a asignar un buzón tributario a cada uno de los contribuyentes, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página del SAT, que los contribuyentes tendrán la obligación de revisarlo, ya que la autoridad podrá notificar cualquier acto o resolución. Entonces, fíjense bien, en primer lugar, tengo la obligación de tener computadora. Segundo lugar, tengo la obligación de tener internet. Tercer lugar, tengo la obligación de saber utilizarlo. ¿Por qué? El SAT me va a mandar vía mi buzón tributario requerimientos, notificaciones, avisos, solicitud de documentación, auditorías, créditos fiscales, todo. Si yo en 3 días no lo abro, al cuarto día automáticamente me doy por notificado. Eso es gravísimo, porque anteriormente un arma muy fuerte que teníamos y que los licenciados hacían valer era precisamente el vicio en las notificaciones. Si no estábamos, o lo dejaban pegado, o lo dejaban tirado bajo la puerta, o no se les antojaba, aunque ya nos estuvieran embargando en ese momento, podríamos meter un juicio diciendo, oye, espérame, nunca me notificaste legalmente, nunca me notificaste personalmente, no me enteré del acto hasta este momento, y en este momento nace a la vida jurídica el acto, por lo cual ahorita yo tengo la posibilidad de interponer un recurso. Bueno, pues todo eso se acaba, porque si yo no abro mi computadora en 3 días y me notificaron, automáticamente estoy legalmente notificado. Eso es muy grave. Ya no los pusieron, ya no los dijeron, y no tenemos ya vuelta para atrás. Ahora, los contribuyentes tendrán la obligación de presentar promociones, solicitudes, avisos o dar cumplimiento a los requerimientos vía dicho buzón. Eso sí está bien, porque me simplifican la vida. Ya no voy de que si me lo reciben o no me lo reciben, de que tengo cita, no tengo cita. Yo lo ingreso, me dan un acuse
Y a los pocos días me dicen sí procedió el movimiento. Y eso ya sería que ya lo atendí. ¿Ok? Esto es nuevo. Tenemos la obligación de consultar buzón tributario. ¿Qué sigue, Raúl? Esta disposición para personas físicas va a entrar hasta 2015, pero para personas morales entra el 30 de junio mediante disposición transitoria. Todavía tenemos chance lo que sigue del próximo año. Y si las personas tienen alguna notificación a través de dicho buzón, lo que yo les manifestaba, y en 3 días no lo abren, al cuarto día, legalmente notificadas, conozca o no conozca, ¿no? Es como siempre decimos, yo lo dejé sobre el buró, ya no sé si apareció. Bueno, la que sigue, Raúl. Ok, se incorpora como medio de pago las tarjetas de crédito, incluyendo pagos sin intereses. Entonces, imagínense, si no tengo para los impuestos, pues ahora no importa, ponle la tarjeta de crédito y págalos a tiempo, aunque te endeudes más, pero ya nos están dando la oportunidad. Y las tarjetas de crédito que cobran, más o menos 3.5, 3% mensual, pues los recargos son del 1.13, ¿no? Mejor voy por los recargos, si es que no hay multas, no hay requerimiento. Ok. Esta es importante, de responsabilidad solidaria. Acuérdense que la responsabilidad solidaria es respondo por ti. ¿Ok? Bueno, en el artículo 26 que habla de todos los responsables solidarios del Código Fiscal, en la fracción 10, es una modificación importante. Los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad respecto al crédito fiscal que no pueda cubrir la empresa, asumirán la responsabilidad de pagar dicho crédito hasta por el porcentaje de participación que tengan o hayan tenido. En otras palabras, yo soy dueño de la empresa en el 51% para tener y me estoy yendo conservador porque a lo mejor soy del 99%, pero el 51%. Y yo tengo obviamente la administración, yo firmo cheques, yo doy órdenes. Llega la autoridad y me finca un crédito de 10 millones de pesos. Y la empresa no tiene nada. Se llevan todo y sigo debiendo 8 millones de pesos. Yo como persona física soy solidario responsable con todos mis bienes personales del 51% de esos 8 millones. O sea, soy responsable dependiendo de la participación accionaria que tenga en la empresa por lo que la empresa no pueda cubrir. ¿Ok? ¿Queda claro? Siempre y cuando yo tenga el control de la empresa. Ahora, ya no lo tengo, ya me quitaron de administrador único, ya es otra persona y me hacen una auditoría por el año anterior. Si en el año anterior yo era el administrador, por ese periodo tengo la responsabilidad, o sea, por el periodo que yo ejercí. ¿Okay? Esta está grave. Se entiende por control efectivo imponer decisiones, o sea, estos son los solidarios responsables. Imponer decisiones en las asambleas de accionistas, mantener la titularidad de los derechos que permitan ejercer el derecho a voto respecto a más del 50%, ya sabemos que el que tiene más del 50% es el que tiene pues el control, o dirigir la administración, estrategia o políticas de la persona moral. Cuando yo sea accionista y tenga cualquiera, no todas, cualquiera de estas facultades en la sociedad, soy responsable por un crédito fiscal no pagado por ella. Ok, de la contabilidad. Los registros contables o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos. Lo que está en negrito es lo nuevo. Y se ingresarán en forma mensual a través de la página del SAT, conforme a la miscelánea que vayan a expedir. Entonces, ahora sí, ya estamos cerrando el círculo. ¿Qué pasa? ¿Saben a quién le facturamos? Porque todas las facturas son CFDI. ¿Saben a quién le compramos? Porque tienen la DIOT. ¿Saben a quién le pagamos? Porque son cheques para abono en cuenta que han registrado el sistema financiero. Y aparte a los trabajadores, porque también les tenemos que entregar CFDI. No obstante eso, presentamos una declaración en forma mensual mediante la página donde ponen cuántos ingresos tuviste, cuántas deducciones del periodo y viene acumulativa. Cuando nosotros entramos ya vienen los meses anteriores. Además, vamos a tenerle que decir de forma mensual al fisco, mira, hice todo esto con esos proveedores, pum, 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 pum. O sea, ya nos tienen completamente coartados. ¿A qué viene esto? A que, o como ahorita lo vamos a ver, ya todas las auditorías van a ser en forma electrónica.
No quitan la facultad de que vayan a tocar la puerta y lleguen y nos hagan la revisión, sino que ahora cuando no les cheque algo, directamente una revisión y como plazo máximo 3 meses nos emiten el crédito fiscal y tenemos unos días para mandar nuestros papeles para decir, oye, no tienes razón. Entonces, esto para bien o para mal ya se está volviendo más tecnificado. Se derogan los artículos del Código Fiscal en donde se nos permitía tener otro tipo de comprobantes, como el código bidimensional de barras. ¿Y por qué se derogan? Pues porque, como dijimos, solamente existe uno. ¿Se acuerdan que todavía hasta este año los estados de cuenta pueden funcionar como comprobantes fiscales? Cuando no son mayores a 50,000 pesos, cuando traen el IVA desglosado, pues ya también se acabó únicamente CFDIs. Los comprobantes fiscales simplificados y la documentación que se acompañaba en el transporte de mercancías ya tampoco va a existir. Solo CFDI. Adelante. Nos quitan trabajo a los contadores. Prácticamente desaparece el dictamen fiscal. Prácticamente. Lo bueno, y sirva decirles, que el dictamen fiscal, el único objetivo o propósito no es determinar las contribuciones, no, ese es una partecita del dictamen fiscal. El dictamen fiscal me sirve para mi empresario, para mi representante legal, para mi solidario responsable, saber que la empresa está bien, gracias, que la empresa está bien y además cuáles son mis deficiencias, mis fallas en control interno, en qué puedo mejorar, cómo interpreto los datos financieros. O sea, sirve para muchas cosas, pero hasta hoy toda persona moral que tuviera más de 39, 40 millones de pesos de ingresos se tenía que dictaminar obligatoriamente, y los que no llegaran a ese supuesto, el dictamen era opcional. Ahora cambia. Solamente las que tengan más de 100 millones de pesos de ingresos se van a poder dictaminar de forma voluntaria, si quieren. Los que tengan menos de 100 millones, ni aunque quieran. Es que el dictamen, desaparece el dictamen fiscal, pero el dictamen como tal es una institución que tiene muchos años y sirve para muchas cosas. Como yo les decía, podrán optar personas físicas o morales cuando tengan ingresos acumulables superiores a 100 millones o cuando el valor de su activo sea superior a 79 millones, determinado mediante reglas que nos van a expedir en la miscelánea. Cuando hayan tenido un promedio de 300 trabajadores en cada uno de los meses, también se podrán dictaminar en forma voluntaria. El dictamen deberá presentarse a más tardar el 15 de julio del año siguiente. La opción se manifestará en la declaración anual, si quiero, porque, ojo, es muy importante, existe un procedimiento secuencial y ese continúa. ¿Cuál es el procedimiento secuencial? Si yo estoy dictaminado, Hacienda no me puede llegar directamente a mí. Primero tiene que ir con el contador, con el auditor, pedirle los papeles de trabajo, y si no estoy conforme con los papeles de trabajo, entonces sí ya me voy a la empresa. Eso sigue para los que se dictaminen. Por eso tienen que hacer valer esa opción en la declaración anual. Y ese va a ser el aviso de dictamen, ¿no? Luego, los contribuyentes que opten por presentar dictamen están relevados de presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal a que se refiere el 32H. Esto viene un poquito más adelante y son aquellas personas que tengan ingresos mayores a 664 millones de pesos, van a tener que ingresar como si fuera el dictamen. Se respeta la revisión secuencial, primero revisan al dictaminador, el plazo para la revisión del dictamen se reduce a 6 meses. Cuando a mí como contador me realizaron un dictamen, tenían un año entero para decirme si estaba bien o mal, ahora ya solamente tienen medio año. No se presentará la revisión secuencial cuando el dictamen se presente en forma extemporánea. Claro, si yo opté, llega el 15, no lo presento, lo puedo presentar después. Hoy ya no surte efectos, lo puedo presentar después, pero ya pueden revisar al cliente. Y no se dará efecto legal alguno, lo que les manifestaba, cuando la opción de dictaminarse se presente fuera de plazo para presentar la declaración anual. Si yo en mi declaración anual la presento a más tardar el 31 de marzo y manifiesto mi opción, perfecto. Pero si la presento fuera de plazo y manifiesto, ya no surte efectos. ¿Ok? ¿Qué sigue? Los contribuyentes, lo que les manifestaba,
creo que ojalá hubiera muchos aquí, que más de 644 millones de pesos tienen que presentar una declaración sobre su situación fiscal que nos van a dar mediante reglas de carácter general. ¿Se acuerdan que Felipe Calderón emitió un decreto mediante el cual yo podía no dictaminarme, no obstante me obligara la ley? Y en lugar de eso metía una información en lugar del dictamen. Bueno, era tan engorrosa la declaración que todos los clientes decían, ¿sabes qué? Mejor dictamíname. Esperemos que no sea igual. De cualquier modo, es para este tipo de contribuyentes. Y también deberán presentar esta información las personas morales respecto a las operaciones llevadas con residentes en el extranjero. Si yo vendo en el extranjero o compro en el extranjero, tengo que presentar esta información. Acuérdense que en lo que se trata de comercio exterior siempre nos han tenido muy agarrados. Ok, lo que les manifestaba de las auditorías ahora. En el artículo 42, fracción 2 del Código Fiscal, nos dice que la revisión de gabinete o facultades de comprobación, porque acuérdense que son los dos tipos de auditoría que me hacen, ¿no? La directa y la de gabinete, que es la que nosotros le llamamos de escritorio. Por lo general, la de gabinete, nosotros les llevamos las cosas a la autoridad, ellos se las quedan, tienen su plazo y las revisan. Y en las autoridades directas, ellos van a la empresa. Ahora las van a poder realizar mediante el famoso buzón tributario, de tal manera que ellos van a hacer su auditoría y nos van a pedir mediante buzón tributario requerimiento de operaciones que hayamos efectuado, y nada más van a durar 3 meses y nos van a mandar el resultado vía buzón tributario. Entonces nosotros, ahorita vamos a ver, tenemos el tiempo para desvirtuar eso, pues ya van a ser más ágiles en base a las cosas que tengan electrónicamente. Por eso es tan importante que todo nos cheque. A lo mejor de fondo tenemos ahí algunos errorcillos, pero de forma todo debe estar impecable para que nunca nos manden un requerimiento. Se adiciona la fracción 9 del artículo 42 para que la autoridad pueda practicar las revisiones electrónicas, basándose en el análisis de la información o documentación que obren en poder de la autoridad sobre uno o más conceptos específicos de una o varias contribuciones. Antes era muy bonito que llegaba un cuate con su portafolio a tocar todo mal trajeado, este seguro es de Hacienda. Entonces que ni le abras, o dile que no estás y ya ganábamos un día. Ahora, si no lo abrimos, pues no sabemos de qué se trata, y si lo abrimos, estamos notificados. Entonces, pues nos están agarrando cada vez más. ¿Qué sigue, Raúl? Se adiciona el artículo 53 del Código Fiscal, 53B, en el cual se establecen las reglas aplicables a las revisiones electrónicas, pudiendo el contribuyente corregir su situación fiscal mediante la aceptación de una preliquidación. Entonces, mediante buzón tributario me dices, mira, en base a lo que me diste y a lo que yo tengo, debes tantos miles, cientos o millones de pesos. ¿Aceptas? Te hago un descuento en la multa. ¿Que no aceptas? Pues méteme toda la documentación vía electrónica para que desvirtúes. Va a ser muy difícil. Una vez que lleguemos a este paso, si no queremos autocorregirnos, tenemos las instancias legales de podernos recurrir ante un juicio de nulidad, de revocación o amparo, ¿no? Se requiere, el método es el siguiente. Se requiere al contribuyente para que en un plazo de 15 días desvirtúe las irregularidades. Acuérdense que me pueden revisar hasta 5 años y yo solamente voy a tener 15 días para decirles, oye, lo que pasó en el 2008, estás mal, mira, aquí está. ¿A qué sigue, Raúl? Si el contribuyente acepta las irregularidades, las podrá corregir y vas a tener un enorme beneficio de pagar una multa solo del 20%. Los demás accesorios, actualización, recargos, no me los quita nadie. En el caso de que la autoridad no esté satisfecha con las pruebas aportadas durante esos 15 días hábiles, podrá emitir un segundo requerimiento y entonces yo tengo otros 10 días adicionales. Es decir, yo en 15 días aporté. ¿Cuál va a ser la técnica? Pues tú aporta, ¿no? En vía de mientras, para que nos den, en lo que nos contestan, vamos armando para tener el plazo de 10 días más en el que nos contesten. Entonces, pues ir armando todo. Pero todo esto deriva de que no les chequen las cosas. O sea, ya físicamente no lo están viendo. Todo es por sistema electrónico. La autoridad también podrá requerir información de terceros. Obviamente, lo que hace todo el tiempo, compulsas.
El SAT cuenta con 40 días para emitir y notificar la resolución. Después de todo lo que hicimos y aportamos, estuvo o no de acuerdo, a los 40 días, forzosamente, ¡pum!, aquí está. A esto llegué y es contra lo que yo me puedo conformar. Si el contribuyente no aporta pruebas ni desahoga requerimientos, la resolución provisional será definitiva. Esto también es importante porque esto también es de abogados. Oye, espérame, en la Constitución me consignas un derecho de audiencia. Yo puedo ponerte en uno o en otro instante, en otro momento procesal, todas mis pruebas. Aquí lo que me estás diciendo, no aportaste pruebas cuando te di la oportunidad. No desahogaste los requerimientos, esto ya es definitivo. Y definitivo es, ya lo dije y no me puedes decir que no. Aquí tenemos, Mauricio, ¿es así o no? Ahí él es abogado, o sea que ya es cuestión de abogados. Pero es lo que les digo, ya vienen más duros, más difíciles. La que sigue, por favor. Ok, esto es nuevo también. Esto es nuevo y pues puede ser bueno. El famoso acuerdo conclusivo. Aquí nos dice el artículo 69C. Durante el ejercicio de facultades de comprobación, el contribuyente podrá optar por un acuerdo con la autoridad fiscal para pagar el crédito fiscal. Oye, pues ¿cuál? Si todavía ni acabas, todavía no lo sé. Eso como que te están diciendo, si tú ya sabes que tienes pecados, pues mejor llega a un acuerdo antes de que yo te ejecute con multas y con todo y hasta posiblemente te embargue. Podrá llegar a un acuerdo con la autoridad fiscal para pagar el crédito fiscal, aún no determinado, que es lo que les digo, con la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la PRODECOM. Siempre el acuerdo conclusivo va a ser por medio de la PRODECOM. En este caso se condonan el 100% de multas, ese es el beneficio, pero aquí el gran problema es, a ver, autoridad, no sé cómo vayas, ni sé hasta qué punto, pero yo quiero llegar a un acuerdo y te quiero pagar tanto. O sea, estoy reconociendo que tengo pecados, voy a pagar tanto recargos, tanto actualización. ¿Ahí muere? Sí, pum, y se me acabó esa facultad de comprobación. No porque he encontrado mucho más, híjole, pues entonces me espero. A eso se refiere. La solicitud, como decíamos, la recibe la PRODECOM y esta requiere al SAT para que en un plazo de 20 días manifieste si acepta o no dicho acuerdo. Si el SAT no atiende el requerimiento, se le impone una multa y no proceden medios de defensa contra los acuerdos conclusivos. O sea, ya llegué a un acuerdo y me dijo que sí pago y luego todavía quiero defenderme porque no me arrepentí o no me pareció, ya no. Ese acuerdo ya es definitivo. Hasta aquí acaba Código Fiscal. Son poquitas, pero la verdad que son muy fuertes las modificaciones. Franja fronteriza, todo el mundo sabe que se eleva al 16%. Realmente dicen que ya no había una justificación para tal efecto, entonces la tasa generalizada en el país es del 16%. Creo que tienen razón en esa. Bueno, en el artículo 2, fracción A, incisos A y B, fracción 1, perdón, incisos A y B, quedan grabadas a la tasa del 16 la venta de perros, gatos y especies menores utilizadas como mascotas en el hogar, así como los alimentos. ¿Quién tiene mascota aquí? Son ricos. Porque la exposición de motivos decía que el tener una mascota es un síntoma de riqueza. Por eso lo grababan. Aún más, una reflexión un poco más honda. Y así dice textualmente la ley. Como utilizadas como mascota para el hogar. Oye, yo no lo utilizo como mascota, es más, ni te le acerques. Es un perro rabioso guardián. No es mascota, es perro guardián. Y no estoy hablando de otra persona, es un perro. Entonces no es mascota, entonces no graba el 16. Entonces si yo entreno perros para defensa, no son mascotas. Así lo dice textualmente. Ahora, llego a la tienda de alimentos, voy a comprar una bolsa, 16%. ¿Por qué? Si no es alimento para mascotas, es para un perro rabioso guardián. Entonces imagínense cómo es de ambiguo. ¿Para qué le pusieron mascotas? Pues todas las especies, hasta humanos que ladran hubieran puesto. Ok, ¿qué sigue? Se graba con la tasa del 16% a los chicles o gomas de mascar. Antes eran tasa cero. Al fin que yo ni como. Artículo 25-28, segundo párrafo de IVA.
Causará IVA al tramitar el pedimento de importación cuando se trate de los bienes que se destinen a importación temporal, depósito fiscal automotriz, recintos fiscalizados y recinto de fiscalización estratégica. En español, antes todo el mundo traía una importación, llámese lancha, llámese maquinaria, y decía, es importación temporal. Yo tengo 10 años para decir si la conservo o la retorno. Mientras tanto pase, no pago IVA, no pago impuestos porque es temporal. Se acaba. No existen importaciones temporales. Todo bien que entre va a pagar el impuesto al valor agregado. Se deroga el 12, que hablaba de los pequeños contribuyentes que decían que no pagaban IVA. Entonces, al derogarse el régimen de pequeños contribuyentes, pues también se deroga el 12, no tiene razón de existir. Sí, adelante. Se incorpora el 5E para señalar que los pagos del régimen de incorporación serán bimestrales y definitivos. Acuérdense que habíamos visto el impuesto sobre la renta, pues ahora lo vemos en IVA, es concordancia. Se grava la tasa del 16%, el transporte público únicamente foráneo de pasajeros. Pues sí, porque en la ciudad lo presta el gobierno, graban Estrella Roja, DO, todos esos. Antes estaba exento, ahora está grabado al 16% tasa general. Se deroga la fracción 7 del artículo 29 que daba el tratamiento de tasa cero a la prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a extranjeros cuando vinieran a congresos, convenciones, expos. Esa qué bueno, ¿no? Pues la paga el extranjero. Adelante. ¿Alguna pregunta de IVA? No sé si se los mencioné al principio. Obviamente la reforma fiscal es muy amplia, tiene más cosas, pero aquí les venimos a exponer las más representativas o las más importantes. Las más importantes de IVA fueron esas. ¿Tienen alguna pregunta de IVA? Ok, ¿no? Es el impuesto sobre las bebidas alcohólicas, sobre el tabaco, sobre los energetizantes, es el impuesto al pecado. Las bebidas, a ver, eso es lo que les interesaba a una parte de aquí. Las bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación de hasta 14 grados se gravó con el 26.5% en lugar del 26%. Y las que tengan una graduación de más de 20 grados se graban con una tasa de 53 en lugar de 52, un puntito, ahí le van avanzando poco a poco, ¿no? Ahora, ahí viene lo del famoso peso. En el artículo 2, fracción 1, inciso G, y por salud pública se graban con un peso por litro las bebidas saborizadas, concentrados, jarabes, polvos, esencias o extracto de sabores que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas. Y aquí viene el cambio. Siempre que contengan cualquier tipo de azúcar añadido. Y en el último párrafo de ese artículo dice, de ese inciso es más, dice, también aplica a bebidas energetizantes. Dice, cualquier tipo de azúcar añadido. Recordemos que en el artículo 3 de la ley del IEPS vienen todos los conceptos, viene definición, y aquí adelante ponemos los que nos interesan. La que sigue. Se grava, este es el impuesto a la gordura, ¿no? Por eso el IEPS es el pecado. Se grava con 8%. Aquí está la clave de lo que me preguntaban la otra vez, Isaac. Fíjense cómo dice, no básicos. Esa es la clave. Dice, se grava con una tasa de un 8% alimentos no básicos. Todavía no sabemos cuáles son los no básicos. Que tengan una densidad calórica de más de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos. Los alimentos no básicos son botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate, avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. Los conceptos se pueden consultar en el artículo 3. Así dice la ley. Paletas de hielo, las de nieve no graban. Si no lo pone, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clave? Dice alimentos no básicos. Por ahí me preguntaban, decía, he oído por ahí que le quieren adicionar ciertas vitaminas
para salirnos de esto. Aquí la clave es que dice alimentos no básicos que contengan esto. Eso quiere decir que los básicos, aunque contengan ese grado de kilocalorías, no van a estar en ese 8%, pero mediante resolución miscelánea van a decir cuál la ley considera básicos y no básicos, y son lo que tenemos que ver. Por aquí sí hay salida. ¿Okay? ¿Para qué? Porque me nutren más que me engordan, ¿no? Por eso son los básicos y no básicos. Pronto por aquí, quedamos a tus órdenes. Muchas gracias.